Esta es la tercera parte de las clases de caracteres. En esta tercera parte vamos a ver lo que son las series de transformación. Vamos avanzando en las preguntas hacia encontrar la filogenia. La primera pregunta era cómo encontrar la filogenia a partir de caracteres. Ahora ya nos vamos a enfocar solamente en caracteres homólogos. Ya vimos lo que es la homología. Esos van a ser los caracteres importantes. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos encontrar la filogenia de los taxones a partir de caracteres homólogos y diferencias entre estos caracteres? El simple reconocimiento de caracteres homólogos comparados con homólogos no sirve para reconstruir la filogenia. No todos los homólogos ayudan a reconstruir la filogenia. Hay un tipo de homólogos que son los que nos permiten agrupar. Tenemos dos tipos de homólogos, los homólogos antiguos y los homólogos recientes. Recuerden que la homología o los homólogos vienen en pares y que la homología transformacional dice que son lo mismo, son la misma estructura, pero pueden estar modificadas. Si tenemos dos homólogos que son distintos, alguno tuvo que haber surgido antes en el tiempo y el otro después. Uno es una innovación evolutiva. En el ejemplo que está aquí en la figura, tenemos que las garras son la forma vieja. Plesiomorfía significa forma antigua, plesio es viejo. Y las alas son la innovación evolutiva, lo nuevo, es el homólogo reciente, el homólogo que surgió después. A ese homólogo, a esa forma se le llama apomorfía. Apo significa separado, separado del original. Entonces, la plesiomorfía es la forma del homólogo antigua y la apomorfía es la forma del homólogo reciente. Esto también se puede ver en un cladograma. La plesiomorfía, la forma vieja, está en la base del cladograma, la comparten los dinosaurios ornitisquios y los dinosaurios saurisquios, y la forma nueva, la innovación, la apomorfía, está solamente en las aves. Entonces recuerden que en el cladograma el tiempo, en este específicamente, va de izquierda a derecha. Primero surge la plesiomorfía y después surge la apomorfía. Cuando tenemos los estados ordenados en una secuencia temporal, se dice que tenemos una serie de transformación, es decir, tenemos la secuencia como pasa de un estado a otro desde el más antiguo hasta el más reciente o el más derivado. Esto también se puede ver en caracteres moleculares. Por ejemplo, aquí en la figura, en esta posición que está marcada, podríamos decir que el estado antiguo o el estado plesiomórfico es tener una adenina en esta posición y el estado apomórfico es tener una timina. Entonces, la cuarta especie tiene el estado nuevo, es una innovación, es una mutación que surgió después. En un tiempo inicial, todas las especies tenían adenina y surgió esa mutación. Por eso es el estado reciente y es el estado apomórfico. Eso mismo se aplica para cualquier carácter, sea morfológico o de cualquier otro tipo. Algo muy importante que hay que considerar es de que la condición plesiomórfica o apomórfica es relativa. Cuando se están comparando dos estados de carácter, alguno es el antiguo y otro es la innovación, otro es el reciente. Entre esos dos, pero una apomorfía se puede convertir en una plesiomorfía si se compara con otro estado. Por ejemplo, los insectos más basales no tenían alas, es la condición vieja, la condición plesiomórfica. Después hubo una innovación evolutiva que es tener dos pares de alas. En ese momento, sin alas es plesiomórfico, dos pares de alas es apomórfico. Pero después surgieron las moscas que perdieron o modificaron un par de alas. Por eso se llaman díptera con dos alas. Comparando las dos pares de alas y un par de alas, dos pares de alas es lo viejo y un par de alas es la innovación evolutiva que tuvieron las moscas. Ahora dos pares de alas, que era una apomorfía, se convierte en una plesiomorfía y un par de alas en la apomorfía. Pero
hay unas moscas que perdieron las alas. Eso que están viendo aquí es una mosca parásita de mamíferos. Entonces, un par de alas se convierte en la condición antigua, en la plesiomorfía, y sin alas en esas moscas que lo perdieron, ahora es la innovación, es la apomorfía. Y además una reversión que después veremos en otros videos. Pero entonces lo importante es que plesiomorfía y apomorfía son términos relativos, no son absolutos, dependiendo cuál es el par de estados de carácter que se estén comparando. Podemos tener también series de transformación que no sean lineales, como está arriba a la derecha, es una serie de transformación lineal, sino que de un solo estado plesiomórfico se pase a distintos estados apomórficos. En el ejemplo, las escamas, que es el estado plesiomórfico, dio origen a el pelo, que es una apomorfía, y las plumas, que también son una apomorfía. Para llegar a las plumas no se tiene que pasar por el pelo, o para llegar al pelo no se tiene que pasar por las plumas. Por último, hay que hacer una aclaración que la condición plesiomórfica y la condición apomórfica es una relación entre estados de carácter, no entre taxones. Que un taxón tenga una condición plesiomórfica no implica que es el ancestro de los taxones que tienen la condición apomórfica. Por ejemplo, si las abejas tienen un par de alas bien desarrolladas, que es la condición plesiomórfica, eso no quiere decir que son los ancestros de las moscas que tienen la condición apomórfica, que es las alas posteriores reducidas. La relación entre plesiomorfía y apomorfía es entre caracteres, no entre taxones. No se puede decir que las abejas son plesiomórficas respecto a las moscas. Eso es incorrecto. Las alas posteriores bien desarrolladas es la condición plesiomórfica respecto a las alas posteriores reducidas. Entonces, no hay una relación de ancestría-descendencia entre abejas y moscas. El ancestro de los insectos con alas tenía la condición plesiomórfica, que son alas posteriores bien desarrolladas, y eventualmente las moscas desarrollaron una innovación evolutiva que son alas posteriores reducidas. Pero en las especies actuales no hay relaciones de ancestría-descendencia. Regresando a la pregunta del principio, ¿cómo podemos encontrar la filogenia de taxones a partir de caracteres homólogos y sus diferencias? Avanzamos en que hay dos tipos de homólogos, los viejos y los nuevos. Las apomorfías, los homólogos nuevos, son los que nos van a permitir encontrar la filogenia de taxones. Pero vamos a ver en los siguientes videos que no todos los homólogos nuevos, no todas las apomorfías nos sirven para agrupar. Hay un tipo especial de apomorfías, pero eso lo vamos a ver en videos posteriores. Con esto terminamos la tercera parte de la lógica del cladismo, donde vimos los conceptos de plesiomorfía y apomorfía.